aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Le damos gracias a Dios porque una vez más se nos permite entrar en este tiempo especial de meditación en la palabra de Dios. Quiero que usted prepare su mente y su corazón para escuchar al Señor. Les invito a tener una corta oración. Bendito Señor, quiero darte gracias, Padre, por permitirnos adorar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Gracias porque somos privilegiados, Señor, toda vez que se nos permite de manera libre escuchar tu preciosa palabra. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu durante este tiempo guiándonos a la comprensión de ella, de forma tal que tu palabra pueda ser asimilada en nuestras vidas, poniéndola por obra y que tú seas glorificado, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, acabamos de salir, amados hermanos, de trabajar en un conjunto de enseñanzas en el propósito de discipulaje. Este conjunto de enseñanzas fueron relacionadas con el tema Jesús el gran yo soy. Finalizamos, ahora entramos en un nuevo propósito, el propósito de comunión, y en este propósito deseamos trabajar con una serie de enseñanzas que tienen que ver con la importancia del perdón. Sin embargo, hoy tendremos una enseñanza de carácter libre. En los espacios donde tenemos enseñanzas de carácter libre, trabajamos temas específicos. El día de hoy estaremos siguiendo con la secuencia de temas de enseñanzas libres acerca de la integridad. El día de hoy vamos a mirar el ejemplo de integridad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ejemplo de integridad. Para ello vamos a estar fundamentando la enseñanza del día de hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El objetivo de la enseñanza del día de hoy es aprender que durante las pruebas y tentaciones podemos, por medio de la palabra de Dios, mantener una vida de integridad, libre de negociar nuestros principios. Y además, entenderemos que la integridad se prueba en medio de la prueba. En el contexto del texto que leímos, en el capítulo 3, Jesús dice la palabra que es bautizado por Juan en el río Jordán. Posteriormente, Mateo nos narra en el capítulo 4 lo que leímos, la manera como Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y posteriormente en el capítulo 5 se narra el principio del ministerio del Señor Jesucristo. La vida del verdadero creyente refleja estas etapas de la vida del Señor. El creyente nace de nuevo y es bautizado. Pasa por pruebas para definir su carácter como hijo de Dios obediente a sus mandamientos, y posteriormente, habiendo alcanzado madurez, es llamado al ministerio. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, se narra que Dios guió a Israel hacia el desierto, dice la palabra que para afligirlos y probarlos. Dios quería ver cómo reaccionaban y si estaban dispuestos a obedecerse. También nosotros seremos probados, y sabiendo que la prueba vendrá, debiéramos estar alertas y listos para enfrentarla. En medio de la prueba se define el carácter del creyente, y la manera de superar las pruebas y mantenernos íntegros es estando apoyados, fundamentados en la preciosa palabra de Dios. La enseñanza del día de hoy será desarrollada en 3 secciones, y en la primera de ellas observamos que la integridad de Jesús estaba en la palabra de Dios. La integridad de Jesús estaba en la palabra de Dios. Los versículos 1 al 4 nos reflejan esto, y le vamos a pedir a Ana Luisa que nos esté leyendo este texto bíblico. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan no es la única alternativa para la vida. Aún el pan físico proviene de la boca de Dios. Deuteronomio, en el capítulo 8, en los versículos 1 al 3, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Jesús fue llevado al desierto como lo fue también el pueblo de Israel. Dios sustentó a Israel con maná, alimento que procedió del mismo Dios. El sustento de Jesús en medio de aquella situación en el desierto, su sustento fue la palabra de Dios. Aunque tenía mucha hambre, Jesús no accedió a las pretensiones del enemigo. Jesús se mantuvo íntegro. Obedecer a Dios, sus mandamientos, y no a Satanás, fueron el sustento de nuestro Señor Jesucristo. El hambre, la escasez, la carencia de recursos, no significa necesariamente que estemos incompletos, ni tampoco es excusa para ceder ante la tentación para conseguir pan de forma ilícita o fuera de la voluntad de Dios. En la segunda sección de la enseñanza del día de hoy, veremos que el Señor Jesús nos muestra que Él es íntegro en esencia, en su ser. Jesús es íntegro en esencia. Y eso lo vamos a ver fundamentado en los versículos 5 al 7. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Keila González que nos lea el texto bíblico en referencia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús es tentado nuevamente a demostrar su divinidad. Es tentado con la misma palabra de Dios. El Salmo 91, los versículos 11 al 12, dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El enemigo tienta al Señor Jesús con la misma palabra. Jesús es tentado a demostrar sus poderes. En el versículo 6, Satanás dice al Señor: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Pero Jesús no solo es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo. Jesús no necesitaba demostrar a Satanás lo que él ya era. Satanás estaba tentando al mismo Señor y Dios. Pero Jesús fundamenta una vez más su respuesta a la tentación en la Escritura. Él dice: no tentarás al Señor tu Dios. Ese texto está en Deuteronomio capítulo 6, verso 16. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús es Dios en esencia y no necesita el prestigio de nadie para ser Dios. Una vez más, el Señor se mantuvo íntegro apoyándose en las Escrituras. Una tercera sección de la enseñanza del día de hoy nos va a permitir observar que Jesús se mantuvo entero ante la tentación de la riqueza. Jesús se mantuvo entero, íntegro. Entero es tom, el hebreo tom, que ya lo vimos en enseñanzas anteriores. Jesús se mantuvo entero ante la tentación de la riqueza. Eso lo vemos reflejado en los versículos 8 al 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús aquí nos enseña que los reinos de este mundo y su gloria no están centrados en Dios. Esta es una tentación para Jesús, quien tiene el propósito de reinar eternamente sobre todo. Sin embargo, Jesús no tuvo interés en este tipo de gloria al ser tentado, es decir, en la gloria del mundo. Le fueron ofrecidos todos los reinos de la tierra, pero Él no tuvo interés en ese tipo de gloria. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, versículo 36, Jesús le responde al interrogatorio de Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Las propuestas del enemigo tienen un precio, y el costo de aceptar la oferta de Satanás, en este caso, era un cambio de adoración. Satanás estaba pidiéndole al Señor que desplazara del lugar que le pertenece a Dios el Padre para darle lugar a él, al enemigo. El pueblo de Israel negoció en un momento dado su adoración, haciendo una comparación. Deuteronomio 6, en los versículos 12 al 15, nos muestra el mandamiento que Dios da al pueblo de Israel. Y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. En contraste, ¿qué hizo Israel? En Jueces capítulo 2, versículos 11 al 13, se nos muestra la manera como Israel respondió a este mandamiento. Dice la palabra: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová el Señor, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Pero al contrario de Israel, nuestro Señor Jesús no aceptó la oferta de Satanás y se mantuvo fiel a la palabra del Señor. El creyente no debe ceder ante los ofrecimientos que implican dejar al Señor en un segundo plano. Por ejemplo, cuando nos ofrecen un negocio que pueda generar buenos ingresos económicos, pero que no son lícitos. O cuando nos ofrecen un trabajo que implique negociar nuestros principios, porque entonces nos ofrecen ese trabajo y debemos acogernos a cosas que no convienen para darle gusto a aquel que nos ofrece el trabajo o a aquel que nos ayuda a conseguirlo. La riqueza, la vanidad, el dinero son tentaciones fuertes que el creyente debe afrontar por medio de la palabra. Jesús se defiende con la palabra de Dios y mantiene su integridad. La integridad se prueba en medio de la prueba. Es en medio de la prueba que podemos demostrar que verdaderamente somos íntegros, apelando a la palabra de Dios. La adoración absoluta al Señor nuestro Dios no es negociable. No es negociable. Dios en la vida del creyente debe tener siempre el primer lugar. Mantenernos fieles
a la palabra de Dios y alimentarnos con ella, nos da vida eterna y nos mantiene firmes y fuertes en contra de las tentaciones del enemigo. El creyente debe permanecer inmerso en la palabra de Dios. La palabra es su delicia. En ella el creyente medita de noche y de día. Y esa preciosa palabra, amados hermanos, es la que garantiza que podamos llevar una vida de obediencia y sumisión a nuestro Dios, manteniendo una relación de intimidad con Él a fin de mantenernos fortalecidos para afrontar las tentaciones en su momento, para afrontar las situaciones difíciles en su momento. Una vez más, concluimos que la preciosa palabra de Dios es aquella que nos define como creyentes, que nos sostiene, que nos fundamenta en nuestra vida como creyentes. Por eso, una vez más, insistimos en que como iglesia debemos permanecer inmersos en la palabra de Dios y en oración. Amados, deseo que la gracia, la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada